eres el mensajero de Dios en la iglesia. Amén. Así que cuando dice someternos a los pastores, no solo los oyentes, sino los obreros también nos tenemos que someter al pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Y de verdad que estaba cantando el hermano y me estaba gozando ahí. Estaba sentado y me estaba gozando. Porque tenéis la suerte, entre comillas lo de suerte, ¿verdad? Porque en el Señor no existe la suerte. De tener un coro precioso y unos músicos que son muy buenos. Y esto es muy importante en una iglesia. Y vosotros tenéis este don que hace tanto bien a las almas en el nombre de Jesús. Yo os doy un consejo: seguid. Y si cambiáis, que sea para mejor. De verdad. Seguid, seguid, seguid. Miren, cuando se trae una obra de arte a Zaragoza, la traen y llaman al mejor crítico. Porque toda obra de arte tiene crítica. Pues la iglesia del Oliver es una obra de arte. Y no van a faltar críticos que critiquen quizás tu planteamiento, tu forma, tu administración. Pero yo digo algo: si usted hace siempre lo mismo, el resultado será siempre el mismo. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. En el nombre del Señor. Cuando yo iba al cultico, que tenía 9 años o así, cantaban las hermanicas, no tenían micrófono, los hermanos tampoco, y sentíamos a Dios, sí, mucho, mucho, pero ahora las hermanas tienen buenos micrófonos, buenos músicos, y hay más bendición, cantan mejor, no se tienen que reventar la garganta. Entonces todo progreso en la iglesia es bueno, mientras la iglesia no se salga de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo una palabra que me gustaría transmitir a todos vosotros. Y aquí en esta iglesia hemos hablado, hemos tratado y hemos enseñado sobre Cristo, sobre Él, ¿sí o no? Sobre este misterio que es Cristo. Mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha apostasía, muchas enseñanzas falsas y muchos falsos maestros que antes predicaban en su casa o en el culto y podían engañar a 50 personas. Pero ahora un falso maestro puede tener una red en internet y predicar a 4.000 personas. Entonces, no es lo mismo echar veneno en una sala que coger una avioneta y expandirlo por toda una ciudad. No es lo mismo. Por eso aquí hemos predicado mucho sobre esto. Pero hoy no les vengo a hablar de esto, aunque también, sino vamos a hablar del Espíritu Santo en esta vida. Importante también conocer esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta predicación tiene como 3 partes. No significa que sea muy larga, Hay una parte más tranquila, una parte donde vamos a entrar un poco de lleno, y la última parte es la última parte donde nos afecta directamente a la iglesia. Hoy, a las 7:30 de la tarde, hoy nos va a afectar esta parte del mensaje. Vamos a leer la Biblia, todos junticos. Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice, escuchadme bien, Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer en el texto 5. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará a vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo está juzgado. Puede sentarse. Cuando dice el Señor, antes os he dicho y os habéis quedado tristes, se está refiriendo al capítulo 14 del Evangelio de según San Juan. Cuando Cristo dice esto, os conviene que yo me marche, pero no os preocupéis porque no os voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, os recordará lo que yo os he dicho, dará testimonio de mí y os guiará toda la verdad. Estaba diciendo Cristo
que en el capítulo 14 Él le dice a sus discípulos que se tiene que ir para que otro venga, y en el capítulo 16, si te das cuenta, dice: ahora he dicho que me voy y no me preguntáis a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Toda la Biblia gira alrededor de la persona de Cristo. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque todo fue hecho para Él, por medio de Él y por Él. Amén. Te digo algo, todos los libros del Antiguo Testamento, todos ellos, los 39, hablaron del Mesías. Amén. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron del Mesías. Amén. Es más, la primera profecía sobre el Mesías la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 y texto 15, cuando dice: la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza. Ahí estaba explicando algo Dios, que nada más que caía el hombre, Dios ya dijo que lo iba a rescatar y salvar. ¿Y por medio de quién? Por medio de la simiente de la mujer, que este no es otro que Jesucristo. Amén. Todos profetizaron. Moisés dijo un día: profeta levantará el Señor en medio de nosotros mayor que yo, y a él le oiréis. Estaba diciendo Moisés, escuchadme bien, Moisés era el que hablaba cara a cara con Dios, el que estuvo en la nube 7 días, el que cuando bajaba del monte su rostro resplandecía y se tenía que poner un velo, porque a veces la santidad molesta a los demás, a los que son no tan santos, bendito sea el nombre del Señor. Pero era Moisés, y dice el autor de los Hebreos que Jesús es superior a Moisés, y los hebreos se han vuelto locos y han dicho: ¿cómo puede ser que Jesús, que predicó durante 3 años y medio más o menos, fuera más grande que Moisés, que nos llevó 40 años por el desierto, que vimos la columna de fuego, que vimos la nube de día, que vimos la roca misteriosa y que nos dio la ley escrita en Éxodo 20? ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? Os digo algo: la ley fue el conductor a Cristo. La ley fue dada para tener necesidad de Cristo. La ley manifestaba que soy pecador y que necesito de Cristo. ¿Sabéis quién? Hebreos capítulo 1 y texto 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo: Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. ¡Bendito sea el Señor! ¿Os estáis dando cuenta de quién estamos hablando? Estamos hablando que se escribe sobre Él, que Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Ciertamente Pedro, Jacobo y Juan, en el monte santo de la transfiguración, Cristo se volvió como el sol a mediodía, sus ojos como fuego, y decían: es bueno que estemos aquí. Tenemos que hacer enramadas, pero la voz del Padre dijo: este es mi Hijo, y a Él oí. Escuchadme, estamos diciendo algo muy grande, hermanos y hermanas. Es que toda la Biblia tenía la esperanza de ver al Mesías. Isaías fue llamado el quinto evangelio, porque Isaías habló de su mensaje, habló de su aspecto físico, habló de su predicación, habló de su carácter, de su persona. Hermanos, Isaías parece que estuvo con Mateo, porque a veces lo cuenta mejor que los propios evangelios. Y tenía tanto, pero decía Isaías: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Hermanos, Isaías no encuentra otro símil para explicar la naturaleza de Cristo, y es esta: un cordero mudo, un cordero que va al sacrificio. Pero te digo algo, y tengo que decirte que Isaías se ha quedado corto, porque el cordero no es consciente de dónde va, porque si supiera que va a su muerte, el cordero se volvería lobo. Pero Cristo sabía dónde iba, y aún así seguía hacia adelante. ¡Bendito sea el Señor!
es el Cordero que Juan vio y dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que le ha pisado la cabeza a la serpiente. ¿Sabéis? Hay una frase en Apocalipsis que dice así, hermano Jejo, y me ha vuelto loco: la ira del Cordero. ¿Habéis visto a un cordero irado alguna vez? No. Un león sí, un toro, pero un cordero pequeñico. Un cordero es una cría de la oveja. ¿Habéis visto un cordero irado? Yo no lo he visto nunca. Pero ¿qué tiene el cordero que es capaz de pisarle la cabeza a la serpiente? Porque este cordero no es como los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento. Este cordero es el sacrificio una vez y para siempre. Por eso, por medio de su sangre, hemos tenido acceso a los lugares celestiales y el velo se ha roto y nos ha hecho partícipes del reino de los cielos. ¡Aleluya! Les estoy hablando de Cristo. Todos deseaban verlo. Los fariseos sabían quién era el Mesías, cómo tenía que ser el Mesías. Por eso le preguntaban: ¿tú eres el Mesías? Dínoslo. Y ha llegado el momento que el Mesías ha venido. Amén. Y empieza a predicar a la edad de 30 años. Y empieza a predicar de manera tan poderosa que los demonios no se sujetaban. Y tenían que gritarle: tú eres el Hijo de Dios y nos estás atormentando antes de tiempo. Hermanos, leprosos, ciegos, incluso gente que había fallecido, no podían resistir a la voz de Dios. Hermanos, Cristo tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Dice la Biblia: Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es más, Él cuando predica, los peces se meten en la red porque la creación obedece al verbo hecho carne. Hermanos, todo esto lo sabían ellos, y los apóstoles tenían dudas de quién era el Mesías. Muchas veces decían: este será Elías. Otras veces le llamaron fantasma. Tenían muchas dudas, pero ha llegado el momento que Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Qué bonito todo esto, ¿verdad? Pues ahora llega Cristo Jejo y dice: ¿te conviene que me marche? ¿Cómo no se van a quedar tristes los apóstoles si Cristo les ha dicho que se tiene que ir? Toda la vida esperándote. Hemos tenido la suerte de ver la manifestación de Dios en la tierra y ahora nos dices que te tienes que ir. Pero no decía el pacto davídico que en el trono de David no faltaría rey y que tú ibas a ser rey. ¿No tenías que sentarte en el trono? Zacarías 9:9 decía: he aquí que el rey de Israel viene montado en un pollino, animal de carga. Y ciertamente Jesús se montó en un pollino y abrieron la puerta que solo se abría a los reyes. Y entraron y le cantaban: Hosana, Hosana bendito el que viene, Hosana bendito el que viene, bendito en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué decían Hijo de David? Porque estaban recitando la profecía sobre el Mesías, que el Mesías debía cumplir el pacto que Dios le hizo a David. Y le dijo: de tu descendencia no faltará rey. Y ciertamente en la carne, por linaje, Jesús le correspondía ser rey de Israel. Él tenía que tener corona de oro en su cabeza, pero él no ha querido tener corona de oro en su cabeza. Él más bien quiso tener una corona de espinas, para que tú y tengas corona de oro en tu cabeza. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el grande por los pequeños, el bruto por los que están muertos. Bendito sea su nombre. Para los judíos, Jesús, si no se sentaba en el templo, no era el Mesías. Por eso no lo creyeron. Y a día de hoy hay judíos ortodoxos que no creen en el Mesías. No creen que Jesús sea el Mesías. Hay una parte que son mesiánicos, pero gran parte de ellos esperan al Mesías,
Por eso cuando el anticristo venga en los últimos 7 años de la tierra, lo confundirán con el Mesías y lo sentarán en el trono de Dios y lo adorarán como Dios, y se cumplirá la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel. El que lee, entienda. Ahora, hermanos, si Cristo se sienta en el trono el día de la entrada triunfal, nosotros no estaríamos aquí. El Evangelio no hubiese sido predicado. Y lo más importante, el Espíritu Santo no hubiera venido. Vamos al texto. Dice: ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a su corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me marche. Porque si no me voy, dice, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Cómo puede ser que me convenga que tú te marches? Comían, dormían con él, los discípulos estaban con él, y cuando Cristo les ha dicho que se van, se han echado a llorar. Es normal. Decidme la verdad, ¿quién de nosotros nos hubiera echado a llorar la tarde que Cristo te dice, te conviene que yo me marche y no me vais a ver más? Bendito sea el nombre del Señor. Era algo que producía tristeza en su corazón, pero dice, ahora no lo vais a entender, pero os conviene, porque si yo no me marcho, el Consolador no podría venir a vosotros, pero cuando me marche, yo lo enviaré. ¿Qué cosas, En el capítulo 14 dice, yo rogaré al Padre y Él os mandará otro Consolador. ¿Sabéis por qué dice otro? Porque Cristo también era Consolador. Pero ¿por qué dice que el Padre enviará el Espíritu? Pero en el capítulo 16 es Jesús quien envía el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tanto el Padre como el Hijo pueden enviar su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, dice, os conviene que yo me marche, porque si no me fuera. ¿Sabéis? La palabra Consolador fue escrita como Paráclito. En el griego original, Paráclito, que significa abogado, mediador, defensor y consolador. Claro, el copista cuando ha escrito esto, ¿por qué ha puesto la palabra consuelo? Porque en el contexto de ellos estaban desconsolados, y lo que más encajaba con el contexto era la palabra consuelo, aunque no deja de ser el Espíritu Santo abogado, mediador y defensor. Pero según el contexto, el copista puso que pegaba más consuelo, porque estaban desconsolados. Pero dice Jesús una cosa: si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. ¿Por qué? ¿Por qué para venir el Espíritu Santo tenía que irse Cristo? Ay, madre mía. Hay muchas veces que decimos amén en la iglesia porque lo ha dicho el pastor, pero no lo entendemos. ¿Por qué tiene que irse Cristo para que venga el Espíritu Santo? Jesús dijo, el Espíritu de verdad está con vosotros ahora, pero estará en vosotros. Cuando yo me marche, no estará con vosotros, que ahora está con vosotros. La palabra con es una preposición que significa que alguien está enfrente de alguien. Pero la preposición en significa que alguien está dentro de alguien. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para que viniese el Espíritu Santo había que hacer sacrificio. Y no de corderos, ni de machos cabríos, ni de toros, como dice Hebreos capítulo 10. Para que viniese el Espíritu Santo tenía que suceder algo antes, y era la redención, la expiación y la justificación. No lo podían entender ellos, que si Cristo no muere, no hay perdón de pecados, y tú y yo no podemos ser salvos, porque cuando todos pecamos, todos estábamos destituidos hasta la gloria de Dios. Todos, todos. Hasta la mejor persona del mundo merecía 100 veces el infierno. Nadie podía salvarse porque las puertas del cielo estaban cerradas, porque nuestro pecado nos llevaba al infierno. Por eso dice Colosenses capítulo 2 y texto 14, y quiero que te goces.
Él, Cristo, anuló el acta de los decretos que estaba en contra tuya. Te lo digo en castellano de Pablo Oliver. Él anuló la carta donde estaban tus pecados para condenarte al infierno, con fecha, con nombre. Y este acta escrita te decía que yo me iba de cabeza al infierno porque era pecador. Pero gózate con esto, dice: Cristo ha cogido ese acta y la ha clavado en la cruz y la ha anulado. Dice: y exhibió públicamente a los demonios, triunfante sobre ellos. Le como su cara. No solo me ha perdonado, sino que ha humillado a los demonios. ¡Triunfante sobre ellos! ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Estamos bien? ¿Me seguís? Claro, para venir el Espíritu Santo habría que limpiar. Por eso dice: el que ha nacido de agua y de sangre. Agua y sangre que limpian. Necesitábamos ese agua y esa sangre, y en la cruz ciertamente Cristo, de su costado salió agua y sangre. Necesitábamos que alguien nos limpiara para poder ser templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en cualquier lugar, no mora en el desorden ni en el pecado. El Espíritu Santo mora en un templo que ha cumplido, que se ha santificado. Dice: os conviene que yo me marche, pero cuando me marche, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a vosotros, para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Cristo tenía que morir. ¿Sabéis lo que ocurría? Dice la Biblia, Colosenses capítulo 2 y texto 9: en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Me encanta porque el apóstol Pablo dice corporalmente. Si no hubiera dicho eso, algunos de que no creen la divinidad de Cristo en este barrio, por ejemplo, tendrían algo de sustento diciendo: no es en su cuerpo. Pero Pablo recarga: en su cuerpo habita, no la mitad, toda la plenitud de la vida. Es decir, que el Dios entero y verdadero, que no cabe en el universo, estaba en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba allí, predicaba en Judea, predicaba en Samaria, predicaba en Jericó, comisionó a los apóstoles, pero la obra del Espíritu Santo era universal. Por eso, en el capítulo 2 de Hechos, empieza el nacimiento de la iglesia. Porque la iglesia no nace con la muerte de Cristo, ni tampoco con la resurrección. La iglesia nace en el capítulo 2 de Hechos con el día de Pentecostés. Dice la Biblia: 120 personas más o menos estaban en el aposento alto, unánimes en el mismo pensar y en el mismo sentir. Y vino un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas como de fuego. Y los que estaban afuera, partos, medos, cretenses, griegos, romanos, decían: estos hombres están hablando en el idioma materno nuestro, están hablando en nuestro idioma. ¿Sabéis lo que estaba diciendo el Espíritu Santo? No es solo de Israel y de los judíos, el Espíritu Santo es universal. Por eso dijo: y recibiréis poder, y predicaréis en Jerusalén, y en Samaria, y en todas las partes del mundo. La obra del Espíritu Santo es más universal y más grande, porque Cristo nos limpió de pecados. Pero para que el Espíritu Santo venga a nosotros, Cristo tuvo que volver al que le envió y efectuarse lo que se le llama la glorificación en el Padre. Cuando Cristo ha sido glorificado en el Padre, por eso le dijo a la mujer: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Cuando Él sube y es glorificado en el Padre, el resultado de la glorificación del Hijo en el Padre produce que el Espíritu Santo venga a la iglesia. Hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés,
Pedro, ¿sabéis quién era Pedro? El que se puso en el fuego y dijo, palabra de honor que no conozco a Cristo. Dice, y lo negó con maldición, no sé qué clase de maldición echó, y lo negó con juramento 3 veces. Era el mismo Pedro, pero después de recibir el Espíritu Santo, dice, ha salido y 3000 personas le estaban oyendo y ha empezado a predicar. Oh, varones galileos, prendisteis y matasteis al autor de la vida. Este es el Mesías que habían profetizado. Y dice la Biblia, 3000 personas se convirtieron ese día al mensaje de Pedro. Es que el Espíritu Santo te capacita. El Espíritu Santo te capacita. El Espíritu Santo te envalentona. Desaparece el temor, no tienes dudas. Aquellos hombres fueron templos vivientes del Espíritu Santo. Pero escuchadme, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es más, la iglesia es el tabernáculo de Dios en la tierra. Porque Dios estaba con Adán y Eva y hablaba con él como yo puedo hablar con el jejo. Y la voz de Dios se paseaba al caer la tarde. Pero cuando el hombre pecó ya no podía hablar directamente. Después Dios hablaba por medio de la nube de gloria en la parte del lugar santísimo del tabernáculo. Después habló en el lugar santísimo del templo. Después nos abrió por el propio Cristo. Pero ese mismo Dios que habitó en pieles de cabra y de tejón, habitó en piel humana, en Cristo. Pero no solamente en Cristo, sino que nosotros también somos templos de su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Y es el que nos recuerda cómo es Cristo, da testimonio de Cristo, nos guía a toda la verdad, nos conforma, nos reprende. A veces, hermanos, te prohíbe. Y cuando estás pecando, te dice, no peques, no peques. ¿Te ha pasado alguna vez que has pecado y estás en tu casa y el que tiene el Espíritu Santo no puede estar? Está en su casa llorando y se le produce angustia y en su corazón sale una llama y dice, tengo vergüenza de ponerme delante de Dios. Y está deseando llegar a casa, cerrar la puerta de su habitación, ponerse de rodillas y decirle, Padre mío, he pecado contra ti de nuevo, soy un pecador, pero por favor perdóname. Y viene el Espíritu Santo y te lleva a Cristo. Y Cristo te limpia con su sangre. Y de nuevo, vuelves a estar santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. 3 cosas que hace el Espíritu Santo. En la iglesia moderna, digo moderna, no digo la iglesia de Cristo, la iglesia moderna, te tiembla la pierna el Espíritu Santo, te caes al suelo el Espíritu Santo, te da un ataque de risa el Espíritu Santo, se pone una hermana a bailar el Espíritu Santo, pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay más. Hay gente que para ver que está el Espíritu Santo tiene que hacer llover oro, porque hay obras en la Nueva Jerusalén. Esto lo digo con ironía, pero no, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Válgame Dios bendito. La incredulidad es pecado. No creer en Cristo como lo que es pecado. Amén. No creer en Cristo me condena. Sí, Amén. te condena. Mira, pararon a un hombre porque se saltó un semáforo feo y le dio el alto a la Guardia Civil. Para, te has saltado un semáforo. 6 puntos y 400 euros. Dios no libre y nos aparte. Déjame el DNI. Le miran el DNI, tenía 18 causas pendientes. Robo con fuerza, secuestro, extorsión. La han cogido, la han metido en el furgón a la cárcel. Lo que le había llevado a la cárcel no era el semáforo, eran las causas que tenía pendiente, pero el semáforo ha sido el detonante. El no creer en Cristo es el detonante, porque si no crees en Él, tus pecados permanecen. Y la paga del pecado es muerte. Y el pecado se queda ahí, porque cuando has creído en Cristo te has arrepentido y has aceptado a Cristo y te has bautizado por las aguas y has recibido el Espíritu Santo.
y estás en la iglesia perseverando en obediencia, días malos, días buenos, pero aquí te encuentras. ¿Sabéis por qué aguantas? Te lo digo. ¿Sabéis por qué aguantas tanto tiempo en el culto? A pesar de que a veces estás enfermo, otras veces estás de luto, otras veces tienes problemas en tu casa. ¿Sabes por qué aguantas? No aguantas porque tengas 20 años o porque sea pastor. Aguantas porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y es lo que te hace fuerte. Bendito sea su nombre. Este texto me encanta, dice Romanos capítulo 8, texto 11. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret mora en vosotros, el mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Está diciendo que ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret está en nosotros. Por eso cuando Cristo le han dado semejante paliza, 39 latigazos, puñetazos, le han pegado con una caña en su frente para clavarle la corona de espinas, y está tan débil que sale a la calle, y desde donde él sale hasta el Gólgota es todo cuesta arriba, y está tan débil, pero dice la Biblia que él caminó firme hacia el Calvario, y allí le está esperando todos los demonios y el pecado de todos los tiempos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del presente y del futuro hasta que Cristo venga. Todo estaba allí, dice la Biblia, y Jehová cargó el pecado en él, y ciertamente llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras rebeliones, dice el capítulo 53 de Isaías. Hermanos, todo eso, Cristo está ahí, pero sin embargo él empieza a sacar coraje y a andar hacia la cruz. Sí, está molido por nuestras rebeliones, pero su naturaleza es naturaleza de vencedor. Por eso dice la Biblia, y quiero que te goces, Él, nuestro Dios, ha querido hacernos copartícipes de la naturaleza divina. Por eso, cuando tú estás en problemas, cuando estás en valle de sombra, cuando estás enfermico, cuando la vida te viste de negro, empiezas a sacar el coraje, y es porque tienes la naturaleza del campeón. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Lo aguantáis un ratico más? Ahora viene el apartado donde nos va a afectar a la iglesia. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué de justicia? ¿Sabes? Que para que un juez sea justo, no podría dar por inocente a un culpable. ¿Sí o no? Vale. Ahora yo os pongo una duda esta tarde. Si yo era culpable y Dios me perdonó, ¿hizo algo injusto? Y pregunto, ¿puede hacer algo Dios injusto? No. No está en su naturaleza. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Para que me perdonara a mí y al hermano Jejo y no fuera injusto. ¿Cómo lo hizo? Había que pagar. A ti te ha salido gratis. Pero hay alguien que ha pagado el precio de tu justificación. ¿Sabéis? La palabra gracia es la palabra charis. ¿Sabes qué significa charis? Literalmente gratuito. Nosotros decimos don inmerecido, pero literalmente es gratuito. Es cuando tú no tienes dinero y alguien te lo regala. Vale, pues nosotros teníamos una deuda de pecado contraída muy grande. Pero si Dios me perdonaba sin que alguien pagara, era algo injusto. ¿Y cómo puede ser que Cristo sea nuestra justificación? ¿Sabéis por qué? Porque en el cuerpo de Cristo fueron cargados nuestros pecados. Y dice la Biblia, y la ira de Dios se manifestó en el cuerpo de Cristo. Es decir, que la ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo. Es decir, que Él recibió en su cuerpo lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Digo algo,
no sé si estáis de acuerdo conmigo, la mejor persona del mundo, la mejor, merece la cruz antes que Cristo. Porque Él no tenía pecado. Dice Corintios 5:21, aunque no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. De justicia por cuanto voy al Padre. Claro, Él es nuestra justificación por la fe mediante la sangre de Cristo. Tú no has pagado nada, pero no significa que no sea gratis. Que sea gratis, perdón. A ti no te ha costado nada. Es como el hombre que debía 10.000 talentos y no tenía con qué pagar. Y el rey le dijo, te perdono. Es eso. Esa es la gracia. Que tú que eras insolvente y no tenías cómo pagar, Él te ha perdonado. Te voy a decir algo, y esta es la parte que afecta a la iglesia. Tú hoy quizás te sientas pequeño o pequeña. Quizás te sientas poca cosa. Quizás te sientas que no vales, pero le has costado la vida al Cordero, le has costado su sangre. El que tú estés aquí, hay alguien que ha muerto para que esté. Él vivo por los que estaban muertos. Aleluya. Y dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. En la cruz se celebró un juicio. Nosotros estábamos acusados de pecado para irnos al infierno, pero hubo alguien que pagó para que nosotros fuéramos libres. Ciertamente, en el sacrificio de los leprosos era un prototipo de Cristo. ¿Sabéis cómo era el sacrificio? 2 avecillas iguales, en una corriente de agua. Una se degollaba y la sangre caía sobre la otra. La que quedaba muerta se quedaba en el agua, pero la otra avecilla llena de la sangre de la que había muerto era libre para volar. Una avecilla por otra avecilla, un hombre por otros hombres. Él, por medio de su sangre, nos hizo libres en esta tarde para que estuviésemos aquí. Y no solo a nosotros, a todos aquellos que creen en esta palabra. Pero no solo esto, sino que el príncipe de este mundo, que es Satanás, fue juzgado al lago de azufre y fuego. Y esta vez sí que era algo justo, porque Satanás podía matar a Eliseo, podía matar a Jeremías, pero era algo justo porque todos eran pecadores. Pero cuando Cristo ha muerto, es la primera vez que ha muerto un inocente, un santo, un perfecto. Por eso en ese momento Dios le ha hecho un juicio al diablo. Has matado a un inocente. Qué importante es el Espíritu Santo. Minuticos. La obra del Espíritu Santo empieza en el capítulo 2 de Hechos. Podríamos decir que el Espíritu Santo siempre estuvo, porque es Dios. ¿Sí o no, hermanos? El Espíritu Santo es Dios. Siempre estuvo, como el Dios siempre estuvo. En Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre estuvo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. No es ni una fuerza, ni solo el poder, sino que el Espíritu Santo es el propio Dios, porque Dios es Espíritu y es Santo. Amén. Claro, siempre estuvo el Espíritu Santo, pero el ministerio del Espíritu Santo comienza en el capítulo 2. ¿Y cuándo termina? Con la resurrección, con la primera resurrección. La obra del Espíritu Santo termina. No es que termine el Espíritu Santo, porque no puede terminar, es Dios. Pero su función como residente dentro de nosotros,
Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo si hemos recibido el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que había un predicador llamado Apolos que era poderoso en palabra y elocuente. A día de hoy sería un monstruo. Empieza a predicar y Aquila y Priscila le dicen: ¿has oído hablar del Espíritu Santo? Dice: no sé ni lo que es. Era un predicador, pero no sabía lo que era el Espíritu Santo. Solo había sido bautizado con el bautismo de Juan. Lo bautizaron, oraron por él y recibió el Espíritu Santo. ¿Sabéis quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Juan lo dijo. Jesús. Juan, muy bien, Juan. Lo dijo Juan. Amén. Juan dijo: yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es antes que yo, que le quito 6 meses en la carne, pero que es antes que yo, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vale. Hay 3 bautismos. El bautismo del agua, que te puede bautizar el pastor en el río, ese vídeo tan bonito que hicisteis. El bautismo del Espíritu Santo, ese no lo podemos hacer nosotros, ese lo hace Cristo. Pero hay un tercer bautismo, el bautismo en el cuerpo, y ese lo hace el propio Espíritu Santo. Cuando recibe usted el Espíritu Santo por la fe, el Espíritu Santo lo incorpora al cuerpo de Cristo y pasa a ser miembro de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia, de verdad, hay que tener el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: vendré y me tomaré a mí mismo. Porque Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. ¿Sí o no? Muy bien. Hay una cosa aquí que otro día lo hablaremos sobre esto. Entonces, ¿qué función tiene la iglesia en el mundo? La iglesia fue un misterio que fue revelado después. La iglesia en sí es un misterio. Nosotros somos un misterio que fue revelado. Jesús dijo: tengo unas ovejas que no son de este redil. Dijo: y vendrán y se sentará a la mesa los de Oriente y los de Occidente. Nosotros somos Occidente. Es decir, que la iglesia es un misterio, ¿vale? Pero, ¿qué función tiene? Tiene una función, mira, y con esto voy a terminar. En los últimos tiempos, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y texto 9, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto dice el apóstol. Al presente hay quien lo detiene. Y habla en masculino. Hay alguien que lo detiene. Pero cuando éste sea quitado de en medio, se manifestará el inicuo, el hombre de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sabéis quién es el hombre de perdición? El hombre de pecado. El anticristo. Veo, Juan, que estás en tío. Es el anticristo. Entonces, cuando hablamos de esa bestia, de la bestia, nos damos cuenta en el capítulo 2 y texto 9 que el Espíritu Santo es lo que detiene la manifestación de la bestia. ¿Y quién? No significa que el Espíritu Santo será quitado, sino que lo que será quitado será el tabernáculo del Espíritu Santo en la tierra. Os lo digo de una forma: todas las personas que tienen el Espíritu Santo sean sacadas del planeta Tierra. Es decir, cuando habla en Tesalonicenses capítulo 4 y texto 17, dice: y el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice: y nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados y transformados en una abrir de grandes ojos y recibiremos al Señor en el aire. Esta es la función del Espíritu Santo y la función de la iglesia. La iglesia, que es el templo del Espíritu Santo en la tierra, el tabernáculo del Espíritu Santo en la tierra, detiene la manifestación de la bestia. ¿Hacemos una diferencia? Y con esto me bajo. Una cosa es el anticristo como imitador de Cristo y como bueno para engañar,
Y otra cosa es la manifestación de la bestia en la segunda mitad de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio o 1260 días. Y lo que detiene a esa manifestación es la iglesia. ¿Qué importancia tiene la iglesia? ¿Sabéis? El diablo podría destruir muchas cosas, pero no las destruye porque tú estás aquí. El diablo podía tirar cosas, podía hacer planes para hundir el mundo, pero no lo hace porque tú estás en la tierra. Y tiene tanto poder el Espíritu Santo que el diablo tiene el freno de mano echado y no puede hacer nada porque tú estás en la tierra. Por eso cuando tú te vayas de aquí, yo también, entonces el diablo empezará a hacer la guerra sabiendo que le queda poco tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Qué importancia tiene recibir el Espíritu Santo? Os digo una verdad. No todos que están en el culto tienen el Espíritu Santo. Os digo otra verdad más grande. No todos los que predican tienen el Espíritu Santo. Le pasó a Apolos. No, el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Y cómo sé quién tiene el Espíritu Santo? Lo dijo el Señor. Por sus frutos, ¿verdad? Entonces los frutos se ven, ¿no? No solo los puede ver Dios, yo los puedo ver también, ¿no? Entonces yo veo tus frutos. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes que tener los frutos. No uno, tienes que tener todos. Pero si yo veo tu vida y tienes más frutos de la carne, como dice Gálatas 5:22, entonces todavía estás a tiempo, pero no has recibido el Espíritu Santo. Cierra tus ojos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor.